Hola, soy Madeleine Cedeño y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para hacer un respectivo análisis acerca del conocimiento que tienen los estudiantes sobre los derechos humanos. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí, tengo algo de conocimiento sobre los derechos humanos. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? Básicamente a toda persona o ser viviente que habita en el planeta. ¿Cree usted que a los criminales los protegen los derechos humanos? Sí, conozco que tienen sus propios derechos, los PPL tienen sus propias restricciones, pero aún así mantienen sus derechos. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí. ¿Cree usted que los criminales tienen derechos humanos? Tal vez. ¿Conoce algún garante sobre los derechos humanos? No. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? A todos nosotros, todas las personas. ¿Conoce sobre la jerarquía que tienen ellos? No, eso no. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí, algo. ¿Cree usted que tienen obligaciones las personas, además de los estados, garantizar los derechos humanos? A mi parecer, de mi punto de vista, creo que sí. ¿Usted conoce sobre la jerarquía que existen dentro de los derechos humanos? No, la verdad no. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Claro, un poco. ¿Por qué algunos grupos necesitan una defensa para sus derechos humanos? A mi parecer es porque son un poco más indefensos ante la sociedad, ya que muchos grupos son minorías y no están con la suficiente fuerza, suficiente conocimiento ante la sociedad para poder defenderse ante todo lo que conocemos ahora. ¿Quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Bueno, en realidad pueden cometerlos todos, pero siento que los que más tienen el poder serían los políticos, los que tienen influencia en la sociedad. Estoy en la carrera de enfermería y en quinto semestre. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí, los conozco. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? ¿A todas las personas? ¿Incluso a los criminales? Sí. ¿Conoce usted qué son los derechos humanos? Sí, he escuchado de ellos. ¿Es posible hacer efectivos los derechos humanos cuando los recursos son ilimitados? Yo creo que sí es posible, debido a que con recursos limitados sería complicado poder interactuar con los recursos que no están disponibles. Entonces, ¿cómo va a ser posible que sin recursos se puedan cumplir nuestros derechos? Entonces, con recursos ilimitados, creo que sí sería posible que se llegue a cumplir a cabalidad cada uno de nuestros derechos. ¿Cree usted que se ha realizado progreso para reducir la violación de los derechos humanos? Progresos. Pues no tengo conocimiento de si se han realizado alguno en específico. Pero yo creo que deberían realizarse o al menos que estos puedan tener más o mayor reconocimiento para que así los derechos humanos puedan ser conocidos en una mayor amplitud, en una mayor cantidad. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Un porcentaje alto, sí. ¿Cree usted que hay una jerarquía dentro de los derechos humanos? No debe haber la jerarquía. Los derechos humanos deben ser universales. ¿Usted conoce algún garante sobre los derechos humanos? Garante principal sería la ONU, pero en su momento cada país se maneja dependiendo al proceso gubernamental, quién está dominando en el periodo. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí. ¿Por qué algunos grupos necesitan una defensa para sus derechos humanos? Porque no son representados del todo por las entidades o por las personas que se supone que deberían garantizar nuestros derechos. Entonces, es decir, que tenemos que buscar como una alternativa, una persona que pueda representarnos y dar como que una apertura a los derechos, que se garanticen, que se hagan ver, que se hagan valer de cierta manera. ¿Cree usted que tienen obligaciones las personas, además de los estados, garantizar los derechos humanos? Sí. En realidad,
todas las personas somos como que consecuentes para que se puedan realizar o se puedan garantizar los derechos humanos. Entonces es parte fundamental que cada uno pueda garantizarlos. Entonces, pues sí. ¿Conoce usted sobre los derechos humanos? Sí. ¿Conoce usted algún garante de los derechos humanos? Sí, los garantes vendrían a ser lo que son las empresas a las que debemos acudir para poder presentar lo que vamos a realizar. ¿Quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? O sea, en sí no se debería de cometer, pero lastimosamente hay personas que sí lo hacen. Como resultados finales de esta investigación de campo, se pudo palpar un nivel considerable de la falta de conocimiento acerca de los derechos humanos. Por tanto, se debería fortalecer estos temas en las aulas de clases.